Qué lindo poder estar una vez más juntos. ¿Cuántos leyeron el material? No voy a mirar. Porque hablamos de que es muy importante que a partir de ahora, principalmente en estas próximas 3 clases, creo que son 3 las que vienen ahora, es importante que lean el material previamente porque ahora entramos en la parte de Apocalipsis que le ha dado mala fama a Apocalipsis, por no haberse entendido bien, ¿sí? Así que vamos a entrar en el plan de batalla de Jesús. Acá donde aparecen los sellos, las trompetas, el sello de la marca de la bestia, la marca del espíritu, el dragón, la novia, bueno, todas esas figuras y esas cosas que por ahí, por no entender y ver Apocalipsis con los ojos del espíritu, muchas veces nos ha generado confusión, ¿sí? Así que vamos a arrancar en esta noche y antes de comenzar esta parte quiero decirles lo siguiente, ¿sí? Y quiero que presten mucha atención. Hay muchísimas posturas escatológicas. ¿Qué son las posturas escatológicas? Formas de interpretar lo que dice Apocalipsis, ¿sí? Hay muchísimas. Y muchos de nosotros quizás de alguna manera u otra traemos, ¿sí?, enseñanzas desde chicos o por ahí venimos de una corriente escatológica determinada que quizás sea o no similar a la que vamos a compartir nosotros. Ahora, ¿qué voy con esto? De que independientemente que te digamos algo, te enseñemos algo, vos digas, pero a mí no me enseñaron así. No es para entrar en crisis ni en confusión, porque el objetivo, más allá de una crisis, de una postura escatológica, el objetivo principal es estar preparados. Y nos trajimos el pizarrón como buena clase. Bueno, lo trajo Luca en realidad. Como la cruz del Calvario lo venía trayendo por el paseo por el Gólgata. Ahí está. Gracias, muchas gracias, bueno. Luqui. ¿Se escucha? ¿Sí? Hola. Está. Si me podés subir un poquitito y retorno. Bueno, vamos a comenzar con la parte 4. A ver si me funciona esto. Estamos en esta parte acá. Ya llegamos acá. Es más largo que 3 clases igual, porque vamos a ir desde el capítulo 6 al 18 de Apocalipsis. Hoy solamente vamos a ver el capítulo 6, ¿sí? A ver, al revés. Ahí está. Bueno, la parte 4 tiene que ver con el plan de batalla de Jesús. Ahí tienen, abran sus apuntes, página 26 estamos. El plan de batalla de Jesús es este que está escrito en el rollo, ¿sí? Primeramente vamos a ver los sellos. Decíamos que los sellos no son parte del contenido de lo que dice el rollo, pero es necesario que sean abiertos unos por unos para poder abrir el rollo, el libro, el rollo y leerlo. Este rollo contiene los juicios, ya vimos, de la gran tribulación que se van a desatar en la gran tribulación contra la gran ramera babilónica. Lo vamos a ver así. Hoy van a ver muchas cosas nuevas, pero ya vamos a ir masticándolas con tiempo. Contra la gran ramera babilónica y contra el imperio del anticristo, ¿sí? ¿Cuál es la motivación primordial de todos estos juicios? Como dicen sus apuntes, la motivación primordial es purificar la tierra de toda maldad. ¿Se acuerdan que vimos que este libro contiene el plan magistral para restaurar la tierra, quitar todo pecado sin que se comprometa el libre albedrío del hombre, para que el hombre pueda decidir y así de esa forma restaurar la tierra y que el Padre pueda descender con la nueva Jerusalén? Así que, es que recién se está prendiendo nuestra compu, siempre pasa algo, así que no vamos a girar mucho ahora, ¿sí? Bueno,
Serie de juicios y acontecimientos. Esta serie de juicios van a pasar en los últimos 3 años y medio. Ahora vamos a estudiar esa línea de tiempo grande que tienen en sus apuntes. Vamos a estudiar eso, ¿sí? La motivación, como dijimos, es purificar a la tierra. Y vamos a ver 4 secciones. En la página 26 tienen un cuadrito que es clave, porque si entienden ese cuadrito, entendieron la parte 4 de Apocalipsis. Vamos a tener secciones cronológicas acompañado de explicaciones angelicales. Sería esta partecita acá, este cuadro que tienen acá. Las secciones cronológicas son estas y las explicaciones angelicales son estas acá. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que la parte 4 de Apocalipsis va a tener partes que son cronológicas, un suceso detrás del otro, o sea, tiene que pasar uno para que venga el otro, lo que significa cronología, ¿sí? Tienen un tiempo, pero entre medio, antes que Juan entre en un paro cardíaco, el ángel le dice, pero pará, hay un paréntesis. Los paréntesis son las explicaciones angelicales. Y algo que ya les aclaro que es súper clave que lo entiendan para que no se pierdan. Las explicaciones angelicales y paréntesis no son cronológicos. Vamos a leer, por ejemplo, Apocalipsis 6 hoy, después vamos a leer, ya entra una explicación angelical que es la de protección, que es el número 7, pero no es que ocurre después del 6, ¿se entiende? Las explicaciones angelicales no son cronológicas. Abarcan todo el tiempo de la gran tribulación. Por lo tanto, a veces es como, pero ¿cómo si antes decía esto y antes decía? Porque no son cronológicas. Están explicando, son un paréntesis que dice, en todo ese tiempo de lo que te estoy contando, el pueblo santo va a estar pasando esto, ¿sí? Es una especie de pastillita para la presión de Juan. Para decir, tranqui, hay un contexto y le da profundidad en cuanto a lo que está pasando. Por eso le decimos, fíjense qué sabio es Dios al primero llevarnos en este caminito de conocerlo a Él, conocer quién está detrás del plan, ¿sí? Porque muchas veces hacemos al revés, arrancamos por la parte del plan, nos asustamos y ya decimos Dios es malo, Dios es vengativo, Dios es esto, Dios lo otro, cerramos cortina. Y justamente es lo contrario, es importante primero conocer la esencia del Señor y para eso, bueno, hoy nos van a ver mirar para atrás todo el tiempo, así que bueno, pasaron cosas. Pasan Seguimos. cosas cuando vamos a las clases. Vamos a continuar. Vamos a explicar un poquitito el panorama general de lo que vamos a ver en toda la parte 4. Hoy vamos a estudiar lo que es la apertura de los 6 sellos, Apocalipsis 6. Los sellos sí son cronológicos, como decíamos, no se desata uno y ahí recién se desata el otro. Son soltados por Jesús y los sellos son cosas que pasan en la tierra puntualmente. No le pasa al ser, no es que le afecta directamente al ser humano, sino que son hechos desatados en la tierra, ¿sí? Luego vamos a pasar a esta parte que es la protección. ¿Qué es la protección? Va a ser un sello de Dios sobre nosotros. Vamos a ver y vamos a destruir el argumento de que Apocalipsis es el libro del anticristo y la marca de la bestia. Mentira, hermano. O sea, Satanás por excelencia es un falsificador porque el primero que pone un sello es Dios. Y resulta que esa parte no nos contaron. O sea, cuando te vengan a decir, el libro de la bestia, no. ¿Sabías que Dios primero pone un sello y Satanás por imitador después te quiere venir a sellar? Bueno, Él nos pone un nombre en la frente, ¿sí? Y vamos a ver que hay acontecimientos, así como en el Éxodo. Si vos querés entender Apocalipsis, lee Éxodo. Si entendiste las plagas de Éxodo, entendiste la mitad de Apocalipsis. Porque literalmente, si nosotros creemos que las plagas del Éxodo fueron reales, no podemos decir que Apocalipsis es todo simbólico, ¿sí? De la misma manera como Dios protegió al pueblo a su pueblo de Israel en ese tiempo de las plagas y que le afectaban al faraón y no a ellos, de la misma manera hay muchos juicios que van a ser lanzados para debilitar el imperio del anticristo, pero que no le va a tocar a sus santos. Pero la protección, ¿de qué habla? Vamos a ver que
va a haber muchos mártires también. Entonces, ¿de qué protección estamos hablando? Como ya veníamos hablando, sobre todo y por todo tu fe. ¿Se acuerdan siempre la historia de Esteban? ¿Sí? Que Dios lo protegió hasta el final. ¿De qué? De no negarlo, porque eso es lo más importante. Y volvemos a ver que para un hijo de Dios la muerte es simplemente un trámite, un pasaporte para pasar del otro lado y después volver con él. Hay un profe que dice... hablaba justamente de esto de ser mártir y decía de que si a él le toca y está enfrente, le va a decir a las personas que lo van a asesinar, dale, dame el balazo porque yo después vengo y te vengo a buscar a vos, así que yo gano o gano. Dice, así que es bueno conocer todo esto. Séptimo sello, después vamos a ver, séptimo sello y 6 trompetas. Siempre los números 7, el séptimo sello va a desencadenar las 7 trompetas. La séptima trompeta va a desencadenar las 7 copas de la ira, ¿sí? Bueno. Hay que entender que cuando sumamos todos estos acontecimientos, son 21 acontecimientos. Y dentro de esos acontecimientos hay juicios y hay dinámicas que van a sumar al pueblo de Dios. Entonces, entender cómo esto se va dando de manera cronológica. La gran mayoría de las explicaciones angelicales son cositas lindas para el pueblo de Dios. Así que te puedes llevar eso como para recordar. No todo es malo, hay cosas buenas para nosotros, ¿sí? Bueno, dirección. ¿Qué tiene que ver esta explicación angelical? Vamos a ver que los truenos de Dios, y esto lo habíamos dicho, ¿se acuerdan que alrededor del trono habían truenos, relámpagos y que Matías salía afuera porque decía, hay mensaje? Y yo le decía, no estás en una visión. Bueno, los chistes ayudan a veces para recordar cosas. Van a haber 7 truenos que Juan los escucha, pero que el ángel le dice, no los escribas, estos van a ser solo para dirigir al pueblo santo de Dios cuando esté atravesando la gran tribulación. Van a haber 7 mensajes de dirección para la iglesia en medio de esta gran tribulación y van a haber profetas. Van a haber 2 profetas enviados por Dios en ese tiempo para guiar a la iglesia. Y un spoiler, los van a matar y van a resucitar. No, se viene una clase magistral. Me decía mi hermano cuando escuchó esto, dice, parece una película de Marvel, dice, una película de ciencia ficción, dice, bueno, literal, y encima es en serio. Así Estaba que facherísimo. está muy bueno. La clase de la séptima trompeta no te la podés perder. Hay como 4 clases que son magistrales, que no te podés perder de Apocalipsis, que es el Apocalipsis 1, la revelación de Jesús, Apocalipsis 5, que fue que el Cordero tomó el rollo, que fue la clase anterior, Apocalipsis 11, que es la séptima trompeta, ese es el arrebatamiento, el famoso arrebatamiento es la séptima trompeta, donde vamos a ser reunidos con Él en el cielo, pero para volver a la tierra, y ahí empieza después las 7 copas de la ira de Dios. Nosotros vamos a acompañar la procesión de la venida de Jesús y Él va a ir arrojando sus copas de la ira y va a ir vengando la muerte de todos sus mártires. O sea, si esto no te provoca decir, oh, aleluya. Por eso decía el hermano esto, o sea, vos matame, yo te vengo a buscar, literal, vamos a volver con Él y Él va a ir lanzando las copas de la ira. Confrontación y victoria. Estas clases son como esta explicación angelical, nuevamente que es un paréntesis. Ahí Juan nos va a estar relatando qué sucede en el cielo y qué está sucediendo en la tierra a nivel espiritual, y es como el corazón de Apocalipsis, porque realmente ahí hay una explicación muy profunda de lo que está pasando con el sistema babilónico. Vamos a ver ya qué significa eso, cómo hay un sistema demoníaco en toda la tierra, pero qué pasa también en el cielo. Son clases de mucha explicación en cuanto a cómo va a ser ese tiempo. Confrontación, ¿por qué? Porque Satanás va a confrontar a la iglesia, ¿sí? Va a arremeter con todo, pero victoria, ¿por qué? Porque la iglesia sale vencedora, ¿sí? Porque dice, él sabe que le queda poco tiempo, entonces arremete con todo contra la iglesia, pero la iglesia sale vencedora. Bueno, ahí vemos las 7 copas de la ira. Y por último, seducción y condenación de Babilonia. Seducción, ¿por qué? Porque vamos a ver que es un sistema sutil. ¿Se acuerdan cómo esa tibieza? Bueno, es un sistema sutil que te lleva a embriagarte, a perder tus sentidos espirituales, pero ahí es donde Jesús viene y el sistema babilónico cae, derrota a Babilonia. Vamos a ver
cuando nos referimos a Babilonia, va a haber tanto una ciudad, un núcleo, sí, lo llamamos así, donde Satanás y el anticristo van a estar operando, gracias. Va a ser como el cerebro de operación, porque va a ser un lugar físico, pero también va a haber un sistema babilónico, ¿sí? Que habla de un mover espiritual. Sistema que ya está entre nosotros. Totalmente. El sistema babilónico ya se mueve entre nosotros y está preparando el camino. Así como nosotros decimos Maranate y preparamos el camino para el Señor, el sistema está preparando el camino también para lo que ha de venir. Entonces, después vamos a profundizar más en eso. Pero entender de que estas clases son clave para poder comprender todo el plan de batalla que en principio parece confuso, y ahora vamos a compartir algunas cositas. Volve. Una cosita más. Si de algo te tenés que acordar de acá, por favor, es clave que te acuerdes que las explicaciones angelicales no son cronológicas. Ahora parece como un tema menor, pero cuando empieces a leer y decir, pero ¿cómo al final no era? Ah, no, es un paréntesis que abarca los 3 años y medio. Y vamos a usar la palabra paréntesis. Así que, sección cronológica, ¿qué es un? ¿Es un qué? Ahí está, muy bien. Es importante porque si no se me van a marear y van a decir, al final vamos y venimos y no. Así que bueno, y aprenderse este cuadrito de alguna manera ya nos lleva a comprender más de la mitad de Apocalipsis. O sea, si te aprendes el orden de este cuadrito, ya es un golazo. Así que bueno, vamos a empezar a meternos un poco en algunas preguntas y algunos puntos clave que tienen que ver con la línea de tiempo que tenemos en el material. Así que acompáñenos a la línea de tiempo un poquito. Voy a aclarar algo. Le agregué algunas cosas porque hoy, vino así como una revelación así, y entonces le agregué algunas cositas. Si puedes bajar un poquitito más la pantalla para que se vea la tierra. Bien, así se entiende. Yo lo entiendo. Bueno, pero ahora les explico. Dice así. Esta línea de tiempo sale de Daniel, ¿sí? Pero simplificada. Vamos a ver en Daniel 7, si no me equivoco, 7 o 9, habla de un conjunto de 40 semanas, de 42 semanas, etc. Bueno, esta sería como la última semana, que serían los 7 años y medio en donde nos vamos a abarcar nosotros. Y de ahí tomamos. La línea de tiempo la dividimos así. Como está la línea, préstame el cosito. Está la línea y es como que lo que pasa acá arriba, o los sucesos que nosotros fuimos escribiendo acá arriba, es lo que pasa en el cielo, que nosotros no vemos, pero hay explicaciones de lo que está pasando en el cielo. Y lo que está escrito acá abajo es lo que pasa en la tierra. Fíjense qué importante es tener la revelación primero de Jesús, la revelación del Padre, qué es lo que está pasando en el cielo, porque si nosotros solamente nos agarramos de los sucesos que pasan en la tierra, parece que Satanás está ganando. Pero resulta que no, porque nosotros tenemos la revelación de lo que pasa en el cielo, ¿sí? Primero hay una revelación de que hay un trono establecido, nada se escapa de sus manos. Y recordamos el arco iris, ¿se acuerdan de que él decía, no voy a destruir la tierra? Teniendo esa revelación, ahora recién podemos estudiar el plan con confianza en el corazón de que hay uno en el trono y que todo lo que vamos a estudiar ahora no nos tiene que dar temor porque ya reconocimos qué está pasando en el cielo. ¿Ahora me toca? Sí. Híjole. Bueno, vamos. Hay algo clave para poder comprender todos estos sucesos y esta línea de tiempo. Jesús en Mateo 24, ¿sí? Si nos quieren acompañar, Mateo 24, versículo del 4 al 8, habla de principio de dolores y Jesús era por excelencia un capo para poder utilizar elementos de la vida cotidiana para enseñar a través de parábolas y a través de diferentes formas. Él explicaba y hacía entender muchas de estas cuestiones. Mateo 24, del 4 al 8, vamos a leerlo. Jesús dijo, bueno, todo esto viene de una pregunta que le hacen los discípulos de ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Y qué señal marcará de tu regreso y el fin del mundo? Un paréntesis que yo hago acá, no es angelical, pero se parece.
este es el capítulo en el que Jesús más se explaya acerca de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Antes Jesús le decía a los discípulos, a usted no le corresponde saber esto ni aquello, pero cuando los discípulos le hacen esta pregunta, ¿cuándo sucederá todo esto y qué señales habla de tu regreso? Es el momento en la Biblia en el que Jesús más se explaya acerca de esto. Vamos, versículo 4. Jesús dijo, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos, oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, estas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto y luego vendrán más. Habla y utiliza la expresión de dolores de parto. ¿Cuántas mujeres acá estuvieron embarazadas y atravesaron el proceso? Bueno, no me van a dejar mentir. En el embarazo, a una determinada cantidad de meses empiezan las contracciones. Obviamente estas contracciones son muy mínimas, muy esporádicas, pero a medida que se va acercando la fecha de nacimiento, las contracciones aumentan y cada vez son más fuertes, ¿sí o no? El doctor te puede decir, van a ser el 25 de marzo por parto natural. Todos sabemos que hay muy poca probabilidad de que nazca el 25 de marzo porque se te puede adelantar el parto o se te puede atrasar. Entonces pasa esta cuestión de que no sabemos a ciencia cierta cuándo viene el baby, pero sí pasa algo y es que hay contracciones. Entonces lo que Jesús está diciendo, ¿cómo saben que están los últimos tiempos? Porque los dolores de parto ya surgieron hace mucho tiempo atrás, pero cada vez son más fuertes y más frecuentes. Dos palabras, intensidad, repetí conmigo, intensidad y frecuencia. Siempre hubieron guerras, siempre hubieron pandemias, siempre hubieron conflictos. La diferencia es que cuanto más nos acercamos al día del Señor, hay mayor intensidad y mayor frecuencia como los dolores de parto. Por eso Jesús compara al embarazo con este proceso que va a dar nacimiento a una nueva realidad con el Señor, ¿sí? Entonces, entender esto, cuando hablamos de dolores de parto estamos hablando de esta cuestión y podemos ver en la línea de tiempo al principio, dice Mateo 24, del 4 al 8, principio de dolores. Nosotros hoy estamos ubicados en este lugar, en el principio de dolores. Recién nos estamos metiendo, ¿sí? Recién estamos entrando a esta etapa. Ahora, ¿cómo sabremos cuándo comienzan los 7 años finales? ¿Por qué 7 años? Como dijo Ailén, Daniel habla de 7 años y después vamos a ver en Apocalipsis y en otras oportunidades donde se habla de, dice por ejemplo, tiempo, tiempos y mitad de tiempo, habla 1260 días. Hay diferentes formas que en definitiva habla de 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio. Esto es muy clave que entendamos. ¿Por qué? Porque va a haber un comienzo de la última etapa hasta que Cristo venga, ¿sí? Estamos en principio de dolores, pero va a pasar algo que nos va a dar a nosotros como hijos de Dios la pauta de que estamos en los últimos 7 años antes de que venga Cristo. Y acá donde comienza la hecatombe, acá donde se arma interesante. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿O cuál es ese comienzo? ¿Cómo sabremos cuándo comienzan los 7 años finales? Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice, el gobernante firmará un tratado por el pueblo, con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. Y después no quiero quemar. Algo que nos decían, va a haber un pacto. El anticristo va a ser una persona, fíjense, en el principio de dolores, si puedes marcarlo ahí, en el principio de dolores, que es donde estamos nosotros, como dice Mati, todo va a ir empeorando, intensidad y frecuencia, más catástrofes, más inundaciones, más pandemias. O sea, esto no vino para irse, vino para quedarse y vienen más, porque Cristo se acerca.
algo que nos gustaba que decía un profe era que, bueno, su mujer estaba embarazada, iba a tener un nene y daba aproximadamente 4 kilos el bebé y quería que sea por parto natural él porque quería vivir la experiencia, ¿no? Pero dijeron al final no, que lo iban a hacer por cesárea, pero decía, cuanto más grande el bebé, más duele el parto. ¿Y qué está por nacer? Cristo viniendo a restaurar toda la tierra y aniquilar por completo la maldad para volver a estar con nosotros, el Padre con la Nueva Jerusalén, como en el Edén. O sea, lo que van a hacer es tan grande que los dolores de parto anuncian que se viene un bebé muy grande. ¿Se entiende? Alto bebé se viene. Entonces, entender lo siguiente, de que en este proceso de principio de dolor en el que estamos, que va a ir en intensidad y frecuencia, va a ir a tal punto, ¿sí? Jesús dice, van a escuchar rumores de guerras, terremotos, una cantidad de circunstancias. Todos nos habremos enterado de lo que pasó en Río Grande do Sul, en Brasil. Las circunstancias que pasaron acá en Alem estos días atrás. Y cada vez va a ser más fuerte y más fuerte. Decían que en la historia de Río Grande do Sul nunca se vio algo como eso. Y en todo el mundo vamos a empezar a escuchar esto. Nunca antes se vio esto. Nunca antes se vio tal catástrofe, nunca antes se vio tal conflicto, tal crueldad. Y a la luz de la palabra vemos que todo va a ir en aumento hasta que el mundo llega en un punto en donde o se ponen todos de acuerdo o explota todo. Y ahí es donde aparece el anticristo. El anticristo... Pará, ahora sigo yo un ratito, bueno. Déjame a mí. Ella quiere decir todo, así no vale. El anticristo va a arrancar con un pacto de paz. Es un pacto donde el anticristo dice Daniel que es con un cuerno pequeño. Él arranca pequeño, desapercibido, pero llega un momento en donde nos imaginamos, ¿no? Entre todos los gobernantes del mundo se juntan y dicen, muchachos, si no nos ponemos de acuerdo nos matamos entre todos y destruimos el planeta. Entonces aparece esta figura del anticristo, una persona que va a ser, por supuesto, agradable, va a atraer, va a lograr esta unificación y va a decir, vamos a hacer un pacto de paz. Entonces, ¿cómo sabemos que comienzan los últimos 7 años de la historia como la conocemos? Cuando aparezca esta figura que va a traer orden a nivel mundial. De hecho, el presidente de Estados Unidos hace muy poquito, Biden dijo lo siguiente, que la única manera que este planeta pueda llegar a tener paz es con un nuevo orden mundial. Y esta figura del anticristo va a hacer esto, va a traer un nuevo orden a nivel mundial. Comienza 3 años y medio de falsa paz. Y acá hay que prestar mucha atención, porque todos los cristianos hemos orado durante mucho tiempo, Señor, queremos paz, queremos que haya paz. Mis hermanos, en el mundo no va a haber paz hasta que no venga el príncipe de paz. Todo lo demás es ficticio, es temporal. Todo arreglo, todo acuerdo gubernamental, político, es temporal, porque el único que puede traer verdadera paz es Cristo. Entonces, hasta que no venga el príncipe de paz, lo que hay es una falsa paz. Y acá es donde es el incremento de los dolores de parto. Y esto nos da la pauta, estamos cerquita de dar a luz un hecho que va a marcar la historia. Algo que quiero sumar a lo que decís es que por ahí los profes nos decían esta cuestión de quizás nosotros no nos enteremos tan tajante cuando esté este pacto, porque se darán entre gente de muy alta, ¿no? Que están organizando cosas a nivel mundial, quizás no sea tan tangible, digamos, ese momento en sí, pero hay algo muy, muy clave que a nosotros nos puede dar el indicio, que es la construcción del tercer templo en Israel. Porque esta falsa paz lo que va a hacer es que estén todos de acuerdo, hay una unidad entre más o menos todas las religiones, lo que va a permitir la construcción, si puedes marcar la construcción del tercer templo, ahí abajo, ahí, gracias, la construcción del tercer templo, y ahí para nosotros es una pauta súper importante. ¿Por qué? Sigo leyendo Daniel, dice, Daniel 9:27, es clave que lo marquen porque dice, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7, pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, 3 años y medio, pondrá fin
a los sacrificios de las ofrendas. Vamos a ver más adelante, hay otro versículo que habla mejor de esto. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará el objeto de sacrilegio que causa profanación, hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Dato importante. Si nosotros vamos ahora a Jerusalén, a Israel, donde está el Muro de los Lamentos y está la explanada del templo, ese lugar es donde el pueblo entiende que estuvo construido el templo. Después fue derribado, fue destruido. Hay una organización que se llama el Museo del Templo, que hoy ya tienen todos los elementos para construir el tercer templo. Y lo han construido a lujo y detalle, como está escrito en la Torá, ¿sí? en el Pentateuco, con lujo y detalle, todos los elementos del templo. ¿Por qué? Porque ellos saben que ese templo se tiene que construir para que pase algo. Entonces ellos tienen todos los materiales. De hecho, hay un informe que habla de que ellos, en un rango entre 3 a 8 meses, podrían levantar el templo porque tienen absolutamente todo. ¿Por qué no se puede levantar ese templo ahí? Porque ahí está la mezquita de la roca, ¿sí? Este es un punto muy importante para los musulmanes. Entonces, es imposible hoy que se construya un templo judío donde hay una mezquita musulmana. ¿Qué tiene que pasar para que los judíos puedan construir ese tercer templo ahí? Una falsa paz. En donde por primera vez en la historia los musulmanes, los judíos, los cristianos van a decir: muchachos, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Para qué pelearnos entre nosotros? Construyamos ese templo. De hecho, hay un lugar, ahora no me acuerdo del lugar geográfico, ahí en Medio Oriente, donde se construyó por primera vez en un mismo espacio físico los 3 edificios de las 3 principales religiones. Una mezquita, una sinagoga y una iglesia. Las 3 en un mismo territorio, hablando de esta cuestión de la unificación religiosa. Entonces, el camino se está preparando. Por eso es que la falsa paz va a ser marcada probablemente por la construcción de este templo. Hasta que, como dijo Ailén, como leyó, esta persona, este anticristo, que se muestra de manera buena, a la mitad va a romper ese pacto. En ese templo que se puede construir ahí, los judíos lo que están esperando hace años es poder volver a hacer sacrificios. Hoy los judíos no hacen sacrificios, como leemos en el Antiguo Testamento. Ellos están esperando eso. Cuando esté el templo lo van a hacer. Pero esta figura del anticristo, a los 3 años y medio, va a cortar todo sacrificio y va a poner en ese lugar la abominación desoladora. Ahí leo para ayudarte. Vamos a leer eso. Daniel 11:31 dice: su ejército se apoderará de la fortaleza del templo, contaminará el santuario y pondrá fin a los sacrificios diarios. ¿Cómo hay sacrificios diarios? Porque hay un templo. Entonces, para nosotros saber cuándo estamos cerca de esto es la reconstrucción del tercer templo, para que corten los sacrificios que ahí se hacen. Seguimos, dice: y colocará el objeto sacrílego que causa profanación. ¿Qué es esto? Va a ser, lo dice, como una estatua de él mismo, y quien no la adore va a ser condenado a pena de muerte. Seguimos leyendo: capturará con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. ¿Se acuerdan la historia justamente de Sadrach, Mesach y Abednego? Gracias, siempre digo otros nombres. En donde estaba Ayoedonia, en donde está la estatua así de Nabucodonosor y lo obligan a adorarla. Hermano, esa historia no está ahí para que vos solo le cuentes a tus hijos y es una simple historia de él. Es una sombra profética de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Literalmente el anticristo va a cortar los sacrificios en el templo, va a poner una estatua de él, y quien no la adore va a ser, no al horno de fuego, supongo que es así, pero van a ser culpados de pena de muerte. O sea, todas las historias del Antiguo Testamento son una sombra profética de lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo sabemos que cuando Daniel dice y habla de esta figura, no está hablando de lo que él vivió ahí justamente con Nabucodonosor? Vamos a Mateo 24:15, porque Jesús en este relato en Mateo 24, por eso le decíamos, lean Mateo 24, porque es un mini apocalipsis, es el resumen de Apocalipsis, ¿no?
en donde Jesús dice, van a escuchar de guerra, de rumores de guerra, una cantidad de situaciones. Y en el versículo 15 dice lo siguiente. Llegará el día cuando verán lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación, de pie en el lugar santo. Lector, presta atención. Entonces los que están en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar el abrigo, ni el celular. Qué terribles serán estos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Oren para que la huida no sea en invierno día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que se acorte este tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los escogidos de Dios. Así que Jesús vuelve a decir, dice, muchachos, después de que pasen todas estas cosas que decíamos recién, el principio de dolores, el incremento de dolores, alguien va a poner esa figura, que es el anticristo. Y quien nos humilla esa figura va a correr consecuencias. Por eso es que es muy clave que nosotros como hijos de Dios tengamos entendimiento de estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a leer después de que en esos tiempos, en los tiempos previos, ¿no?, a la gran tribulación y en los últimos 3 años y medio, que es la gran tribulación, va a haber la mayor apostasía de cristianos. ¿Qué es apostasía? Personas que eran cristianos dijeron, no me conviene seguir a este Dios. O no creo que Dios esté detrás de esto. Gente que va a dejar su fe en Cristo. ¿Y por qué es clave entender esta cuestión? Porque muchas veces hemos orado para que las cosas malas que están pasando paren. Quizás tendremos que cambiar nuestra oración y decir, Señor, que se haga tu voluntad, pero que nos mantengamos firmes. Porque hay cosas que no van a parar. Y va a generar dolor, y va a generar angustia, pero no van a parar. Y podemos orar en contra de eso cuanto querramos, pero van a pasar. Entonces, la clave es que nos mantengamos firmes. Imagínense en ese tiempo de falsa paz, donde muchos cristianos que no conocen este mensaje van a decir, al fin vino Jesús, pensando que el anticristo, porque trajo paz. Vino Jesús, lo estábamos esperando porque ahora el mundo está en paz. Y ahí es donde la palabra dice, vemos en varias partes donde, por ejemplo, Jesús dice que cuando Él venga va a ser como los días de Noé, van a estar todos de fiesta, van a estar tranquilos, de casamiento, de boda, pero cuando menos lo esperan, ¡pum!, viene la destrucción. Y fíjense algo clave, porque es importante que entendamos este mensaje y entender que Apocalipsis no está escrito al azar, el orden no está al azar, sino que todo tiene una coherencia, porque primero nos muestra qué pasa en el cielo. ¿Qué vimos antes de la gran tribulación? El Cordero toma el rollo. ¿Quién está permitiendo todo esto? Dios, Jesús. ¿Quién abre el primer sello? El primer sello es la manifestación del anticristo. ¿Quién lo permite? Jesús. Es importantísimo que la iglesia entienda quién está al control de estas cosas y entender que esto es necesario para que así todo sea redimido. Y algo muy clave entender, en este momento en el que Jesús toma el rollo, lo vamos a estudiar más adelante, pero ya lo quiero aclarar. Nosotros vamos a empezar a estudiar los sellos, las trompetas y las copas. Y vamos a ver que en este tiempo de gran tribulación hay un mover demoníaco impresionante. Y Satanás arremete con todo contra la iglesia. ¿Por qué se da esto? Porque después de que el Cordero tome el rollo, vamos a ver en este paréntesis de Apocalipsis 12, que es una explicación angelical, que dice que Satanás es expulsado del segundo cielo. ¿A dónde va? A la tierra. O coincidencia de que cuando es expulsado, miren todo lo que empieza a pasar en la tierra. Pero ¿quién permite eso? Jesús. Satanás es meramente un peón en manos de Dios para así poder sacarlo a Él
del segundo cielo y vamos a estudiar lo que significa esto. En Daniel habla de que Daniel estaba en un momento de ayuno y oración y viene un ángel en el día 21 de su ayuno y le dice, desde el día 1 que comenzaste a orar, tu oración llegó al cielo, pero tardé porque estuve peleando con el ángel, el espíritu de Persia, ¿sí? Que son como figuras demoníacas, potestades demoníacas, porque ahora Mati va a explicar algo y se va a entender mejor. Gracias. Vamos a explicarlo con el pizarrón. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sé que estamos sacando la ametralladora, estamos dando duro y parejo, pero vamos a tratar de explicarlo de manera práctica para que se entienda. Pásame el verde y el azul. Por favor, no me hagan bullying por los gráficos que voy a hacer. Una personita, bueno. No se ve muy bien el... Bueno, ¿se ve algo? ¿Sí? Vamos a hablar de los tres cielos. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. El primer cielo es el que vemos nosotros, ¿sí? Estamos nosotros, está la creación, todo lo que nosotros conocemos está en el primer cielo. ¿Qué hay en el segundo cielo? Vieron que Pablo, si no me equivoco, Pablo habla de las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿sí? Cuando habla de eso se refiere a lo que pasa en este segundo cielo, que es el ámbito espiritual que no vemos, en el que Satanás se mueve con autoridad y desde ahí genera y hace todos sus movimientos. Y en el tercer cielo, que Pablo también lo dice, está el trono y está todo el mover de Dios. Ahora, Ailén recién contaba lo que le pasó a Daniel. Daniel estaba en la tierra orando, ayunando, y de alguna manera su petición, lo que él pedía, fue hasta el trono del Señor. Pero cuando tenía que haber respuesta, el ángel llegó hasta este punto donde dice que estuvo peleando para poder llegar a Daniel. Peleando, tenía la respuesta, y yo casualidad tenía respuesta de revelación. Daniel iba a tener entendimiento de las cosas que iban a pasar. Estuvo peleando, lo dejó otro ángel para que siga peleando con el príncipe de Persia, y ahí descendió a Daniel. Lo que pasa en ese momento cuando Jesús toma el rollo y rompe el primer sello, que lo vamos a leer ahora, en donde el anticristo tiene autoridad, es que en este lugar del segundo cielo se genera una guerra en la cual Satanás es enviado, vencido y enviado definitivamente a la tierra. Lo vamos a estudiar eso. ¿Qué genera esto? Esto genera que a partir de ahora ya no hay ningún tipo de limitación espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está avanzando en terreno. Entonces lo que podría aparecer en la tierra, el anticristo, Satanás, los demonios y todo el mover diabólico moviéndose en la tierra literalmente, para muchos de nosotros vamos a decir, ¿dónde estás, Dios? Y podría parecer negativo, pero en realidad lo que está pasando es que Satanás está perdiendo terreno. Y en este primer cielo, en definitiva, es donde Jesucristo termina de destruir por completo toda la obra de Satanás. ¿Se entiende? Y algo claro. que quiero sumar es que después en Apocalipsis 21 vamos a ver que la nueva Jerusalén, que hoy está en el cielo, se va a unir a la tierra. Pero eso no puede ser posible si están las huestes celestiales en la mitad, ¿se entiende? Van a ser desalojadas, enviadas a la tierra, luego van a ser destruidas para que el cielo descienda. ¿Se entiende? Bueno, tenemos 10 minutos para explicar 6 sellos. Bueno. Yo sé que muchas cosas son como confusas. Obviamente, si hay preguntas, después nos escriben por privado porque no nos alcanzaría toda la noche para responder todas las preguntas, pero nos escriben. Esto es como mucho, pero para que tengan un pantallazo general, y ahora vamos cosita por cosita. Así que lo que explicamos acá fue principalmente hasta acá, y a partir ahora en las clases que vienen
vamos a empezar a ver todo lo que pasa con los sellos, con las trompetas, con las copas, con el milenio, con la eternidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que vamos a meternos de lleno a Apocalipsis 6. Los sellos son literales, futuros, progresivos, es decir, aumentan en intensidad, y cronológicos, es decir, se da uno detrás del otro. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del Éxodo? Moisés y las plagas. ¿Se acuerdan? ¿Amén? ¿Por Telefe se acuerdan o no se acuerdan por la Biblia? Bueno, ¿qué pasaba en este momento? Moisés le decía al faraón, si no nos dejas irnos, va a pasar esto. El faraón, duro de corazón, se negaba, pasaba esa situación. Entonces venía Moisés y le decía, si no te diste cuenta todavía, te digo que si no nos dejas irnos, va a pasar la siguiente plaga. Y así sucesivamente. Entonces los sellos de alguna manera tienen que ver con esto, con sucesos cronológicos que lo que busca es llevar al mundo, al ser humano, al arrepentimiento. Pongámonos en el lugar del faraón en este tiempo, ¿sí? Y con todos estos sucesos, lo que Dios quiere es que el hombre vuelva a encontrarse con Él en arrepentimiento y sea salvo. Por eso es que los juicios no son actos de maldad de parte de Dios, son actos de amor donde está diciendo, te estoy dando oportunidades para que te des cuenta que el que está por encima de todas las cosas soy yo. Y si no te das cuenta, vas a sufrir consecuencias. Entonces, entender esto. Estos sellos son abiertos por Jesús, permitiendo que la presión crezca sobre la tierra para dar lugar a la gran cosecha de almas. Los juicios de Dios, yo quiero que te guardes esto en el corazón, tienen como fin, como objetivo, eliminar todo lo que obstaculiza su amor hacia tu vida. Los juicios es el Señor con la escoba limpiando todo lo que está impidiendo que su amor te abrace y que te puedas encontrar con Él, sin violar la capacidad del ser humano de tomar decisiones. Donde Dios está diciendo, vos tomás la decisión, yo te doy oportunidades. ¿Vamos bien hasta acá? Cada sello da lugar al siguiente sello. Vamos a leer todos los sellos. Vamos a leer los sellos completos. Entonces pues vamos parando en cada uno de los sellos. Apocalipsis 6. Apocalipsis capítulo 6. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oía uno de los 4 seres vivientes que decía con voz de trueno, ven. Levanté la vista y vi un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona en la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Dale, bueno, vamos por parte. Caballo blanco no está hablando de Jesús. Y vamos a ver de que a lo largo de todo Apocalipsis lo que Satanás hace es imitar. Porque Cristo va a venir en la séptima trompeta en un caballo blanco. ¿Qué hace el anticristo? Exactamente lo mismo. El anticristo avanza con gran agresión política. Caballo blanco, falsificación de Jesús. Apocalipsis 19:11. Vamos a leer. Apocalipsis 19:11. Sí, para que veamos la comparación de que acá está hablando del anticristo, no de Jesús. Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Entonces vi en el cielo y había allí un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Ve un caballo blanco y su jinete es fiel y verdadero. ¿Quién es este caballo blanco que vemos ahora? El anticristo. Todo lo contrario a fiel y verdadero. Es lo falso. Y lo interesante es que el color blanco simboliza la justicia, porque inicialmente aparece justo. En Daniel dice que aparece como un cuerno pequeño. Cuerno tiene que ver con poder, ¿sí? Y pequeño porque empieza de manera humilde. Pero cuando vemos a Jesús, que creo que lo hemos leído, o lo vamos a leer, donde dice que simbólicamente habla que Jesús tiene 7 cuernos. Es decir, tiene todo el poder, toda la autoridad, todo lo que tiene que tener como Cristo, por encima de esta comparación con el anticristo. Y habla de un arco sin flechas. Esto simboliza una victoria sin sangre, o una conquista pacífica, falsa paz, en donde pacíficamente el anticristo entra al juego con una cara en la cual todo es atractivo. Si nosotros vemos los sucesos de la Segunda Guerra Mundial,
La Segunda Guerra Mundial y la situación con Hitler es una maquetita muy chiquitita de todo lo que va a venir, porque no se podría comparar nunca a lo que va a venir. Pero de alguna manera Hitler empezó el poderío de una manera sutil, con ese cuerno pequeño, hasta que cuando tuvo la autoridad, se dio vuelta la chipa y pasó todo lo que pasó, y de la misma manera, pero en términos mundiales. Así que avanzamos. Segundo sello. Entonces, primer sello, Cristo lo rompe, anticristo en la tierra. Y acá comienza la gran tribulación. Versículo 3. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció un caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Hubo guerra y masacre por todas partes. Así que ve un segundo caballo. Color rojo representa sangre, representa guerra, ¿sí? Violencia. Y esto tiene que ver con esa ruptura de ese pacto. El anticristo dijo 7 años de paz, a la mitad rompe ese pacto y ahí se arma. Entonces habla de que cuando él empieza a actuar, empieza a gestarse toda esta cuestión bélica en el mundo, siempre pensando lo siguiente: no estamos hablando de un conflicto entre este país y este país, estamos hablando a nivel mundial, donde Argentina no pasa desapercibido, Paraguay, Chile tampoco. Todo el mundo se ve afectado por esto. Si bien el núcleo de todo esto va a ser en Jerusalén, Israel va a ser el núcleo de todo lo que está pasando, nosotros no vamos a pasar por desapercibidos. Va a ser una cuestión mundial, pero el epicentro va a ser Jerusalén. Y ahora fíjense, dice, le fue dado o se le dio autoridad. Fíjense esto, es usado 22 veces en Apocalipsis esta expresión, se le fue dado, se le dio. Dios es el agente anónimo que le otorga autoridad al anticristo y a los ángeles. O sea, esto nos tiene que dar la pauta, mis hermanos, que lo que pasa está el control del Padre. Hablaba con un amigo estos días atrás cuando veíamos las noticias de lo que está pasando en Brasil, y él me decía, por un lado tristeza y por otro lado maranata, porque nada se escapa del control de Dios. Y lo mismo con estos sucesos de los últimos tiempos. Así que el segundo sello tiene que ver con esta guerra. Y vayan uniendo, así como uníamos con las iglesias, vamos a ir uniendo los sellos, porque el primer sello desemboca en el segundo, en esta guerra. Este segundo sello desemboca en el tercero. Vamos al tercer sello. Verso 5. Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Oí una voz que salió de entre los 4 seres vivientes que decían, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Así que vemos acá caballo negro, significa pena, dolor, tristeza. ¿Qué consecuencia hay después de una guerra? Hambre, crisis económica, pero a nivel mundial. Es decir, representa crisis económica, habrá una gran desvalorización de la moneda. Habla y da el ejemplo que todo un pan básicamente va a valer todo el salario de un día. Nosotros en Argentina somos unos adelantados en el tiempo, como que estamos siendo preparados en el Señor económicamente. Pero ahí vemos cómo esta dinámica se va a ir acrecentando y es consecuencia de la anterior también. Y habla el aceite y el vino. Esto representa a la élite gubernamental. Estos dos, muchos eruditos hablan de que este aceite y este vino tiene que ver con ingredientes que son caros. Y habla de que, aunque va a haber hambruna, va a haber una parte de la sociedad que no va a ser afectada por esa hambruna. Lo que acrecenta mucho más la distancia entre las clases, ¿sí? Y eso va a ser muy notorio. Verso 7. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo color verde pálido o amarillo, dice en otra versión. El jinete se llama Muerte y su compañero era la tumba o el Hades. A estos dos se le dio la autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Consecuencia de una guerra, de crisis económica, de hambre, ¿qué hay? Muerte y enfermedad.
Y dice que se le ha dado la autoridad para tomar el 25% de la población mundial. Yo no sé si hemos sacado ese cálculo o no. Hoy en día hay 8.000 millones de habitantes. Es decir, que 2.000 millones de personas, si para ese tiempo sigue ese nivel de población, van a morir. 2.000 millones de personas. Entonces, estamos hablando de características globales, ¿sí? 25% de toda la Tierra, de toda la población mundial va a morir. Entonces, acá donde decimos, ya no me gusta tanto este mensaje de Apocalipsis. Entender que Dios sigue estando detrás de todo. Amén. Por eso es que la pandemia, mis hermanos, tendría que ser una pauta para nosotros decir, hay que estar preparados. Porque hay intensidad y hay frecuencia. Entonces, cuando habla de ese caballo verde pálido, amarillento, habla de muerte, de color cadavérico de alguna manera, y habla de espada. La muerte por violencia alcanzará niveles sin precedentes. Hambre crecerá dramáticamente luego del tercer sello. Muerte puede interpretarse como pestilencia, enfermedad y bestias salvajes. Debido a la gran cantidad de demonios sueltos sobre la tierra, un número sin precedente de bestias salvajes estarán de alguna manera endemoniadas. Estamos hablando de lo que veíamos recién ahí, lo que pasa en el segundo cielo, literalmente en la tierra. Entonces, todas las dinámicas espirituales van a ser tangibles y diferentes a lo que nosotros conocíamos. Por eso hago un paréntesis. Creo que va a ser muy fuerte ver lo que pasa espiritualmente. Ahora yo hago una pregunta. Si pudiéramos ver cuántos demonios y qué mover espiritual hay alrededor de lo que nosotros hacemos hoy, ¿seguiríamos haciendo esas cosas? Porque hoy lo ignoramos y lo pasamos por debajo, porque no estamos viendo lo que está pasando espiritualmente. Está todo en el segundo cielo afectando la tierra, pero en ese momento va a ser literal. Por eso, mis hermanos, no hay que esperar hasta la gran tribulación para ponernos a cuenta con el Señor. La guerra espiritual se hace desde ahora. Amén. Muy bien, seguimos avanzando al quinto sello. Verso 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: Oh Señor soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho? Entonces a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús, que se unirían a ellos después de morir como mártires. A raíz de esto es que no tiene mucho sentido este entendimiento pretribulacionista donde dicen de que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Si está hablando que en la tribulación van a haber muchos mártires. Y hasta que no se complete el número de mártires, las cosas no van a avanzar. Es decir, muchos van a morir a causa de Cristo, por amor a Cristo. Ahora, mártir no es solamente una cuestión de morir físicamente. Mártir es aquel que está dispuesto a morir en todo lo que es por amor a Cristo. Porque muchos de nosotros quizás no vamos a morir como mártires, y la palabra dice que muchos se van a encontrar cara a cara cuando Cristo venga, no van a morir en la gran tribulación. Pero mártir no tiene que ver solamente con morir, tiene que ver con morir a nosotros mismos, a morir lo que yo quiero, a mis propios deseos, a la carne. Entonces, hay que entender esto, y esto es clave. Y en este quinto sello el anticristo perseguirá a los santos como nunca antes en la historia y traerá como consecuencia un martirio sin precedentes. La intercesión e incremento de los mártires dará a luz una iglesia pura, radical y llena de coraje. Por eso es que decimos que el ecosistema natural de la iglesia es la persecución. Porque bajo persecución la iglesia tiene coraje, entiende para qué está. Y hay una frase que usamos y nos gusta mucho y la aprendimos, es que la crisis o la persecución limita tus posibilidades, pero reordena tus prioridades. Los momentos difíciles anulan posibilidades, pero te hacen entender cuál es tu prioridad.
Y la iglesia, por no estar en crisis, quizás de este lado del mundo, tiene muchas posibilidades, muchos colores, muchas formas, muchas libertades, pero no tiene ordenadas las prioridades. Esperemos que como iglesia, aquí en Alem, no tengamos que esperar hasta la gran tribulación para tener en claro cuál es nuestra prioridad como hijos de Dios. Y algo que quiero aclarar también y sumar a lo que dice Mati, como tienen en el material, dice, aquellos que niegan que el pueblo de Dios pasará por este tipo de sufrimientos, aparecen normalmente en la Biblia como falsos profetas. Estos juicios son un llamado de atención de Dios para el mundo, pero aún así muchos decidirán no escucharlo. Les leo lo que dice Jeremías 23:16, dice, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, no escuchen a esos profetas cuando ellos le profeticen, llenándolos de esperanzas vanas. Todo lo que dicen son puros inventos, no hablan de parte del Señor. Siguen diciendo a los que desprecian mis palabras, no se preocupen, el Señor dice que ustedes tendrán paz. Y los que obstinadamente siguen sus propios deseos, los profetas le dicen, no le sucederá nada malo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos está interesado lo suficiente como para escuchar? Miren, el enojo del Señor estalla como una tormenta, como un torbellino se remolina sobre la cabeza de los perversos. El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros, ustedes entenderán todo esto con claridad. En los días futuros. Estamos en esos días futuros. Y estamos entendiendo que independientemente de cómo se desarrolle esos últimos 7 años antes que Cristo venga, lo importante es estar preparados. Gloria a Dios si antes de los 7 años, antes de la gran tribulación, somos arrebatados. Genial, evitamos pasar la gran tribulación. Pero ¿qué pasa si hemos pensado, creído que no íbamos a atravesar esa etapa y nos toca atravesarla? Entonces el mensaje Maranata es despiertos, velando, preparados. Porque si no pasa, gloria a Dios. Pero si pasa, gloria a Dios también. Porque es parte de su plan. Entonces, esto es clave entenderlo. Y habla de completar el número. Vamos al 6º sello y último de esta noche. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el 6º sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces las estrellas cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por un fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas, y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir? Y esto es clave, este 6º sello, porque habíamos hablado de guerra, pestilencia, muchos mueren, pero hay una parte de la sociedad que estaba intacta, o que al menos no la afectaba de manera directa los sucesos, ¿sí? Como la guerra, el hambre. Y acá dice los ricos, los gobernantes, o sea, esos olivos, ese aceite, o vino que habla la palabra, ahí va a ser afectado. Es decir, nadie puede escapar. Dice, ¿quién podrá mantenerse en pie? De ninguna manera alguien puede zafar de estas dinámicas. No importa si sos rico o no, si tenés conocimiento o no tenés conocimiento, no importa en qué lugar del mundo estés, todos estos sucesos van a afectar y tienen que ver con los juicios del Señor sobre la tierra y sobre el hombre puntualmente. Y miren cómo Joel 2:31, por eso es importante que vayamos leyendo los 150 capítulos. Joel 2:31 dice, el sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre, antes de que llegue el grande y terrible día del Señor.
pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pues algunos que están en el monte Sión en Jerusalén escaparán, tal como el Señor lo ha dicho. Estos se contarán entre los sobrevivientes a quienes el Señor ha llamado. Así que vemos que toda la palabra está hablando de estos sucesos. Y aún así nosotros queremos pensar o desear, o muchas veces hemos predicado que todas las cosas van a mejorar. La cuestión no está si mejora o no mejora, la cuestión es que como hijos de Dios estemos preparados. Que no ignoremos estas cosas, no ignoremos las profecías, no ignoremos la palabra. No nos quedemos, Pablo decía, y lo hemos compartido muchas veces, si Cristo es solamente para esta vida, soy el más digno de lástima. Hay un plan que nos involucra a nosotros y los sucesos que van a pasar si no los conocemos nos agarran por sorpresa, y si nos agarra por sorpresa nos agarra no preparados y eso afecta nuestras vidas. Así que hace esta pregunta, versículo 17, ¿quién podrá mantenerse en pie? Vamos, Salmos, les leemos rápido, en diferentes lugares habla de este mismo suceso. Salmos 76, 7. 76 dice: con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalle tu ira? Después vemos que Malaquías 3:2 dice así: pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie y estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina en metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Otro versículo, Nahum 1:6. Están todos acá en la pantalla por si los quieren anotar. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrasadora? Y Joel 2:11. El Señor va a la cabeza de la columna, con un grito los guía. Este es su ejército poderoso, y ellos siguen sus órdenes. El día del Señor es algo imponente y pavoroso. ¿Quién podrá sobrevivir? Así que fíjense, parecería que todos los escritores se pusieron de acuerdo, siendo que hay miles de años de distancia entre ellos. Todos diciendo lo mismo: ¿quién podrá mantenerse en pie? Está hablando de ese día. Ahora hay una respuesta a todo esto. ¿Quiénes se van a mantener en pie? Aquellos santos, aquellos que se mantengan velando, despiertos, lo que no significa que no nos va a tocar, no nos va a afectar. Pero después vamos a estudiar el tema de la protección, la clase que viene, la protección, donde no se trata de que no nos va a pasar nada, se trata de que nuestra fe se va a mantener intacta a pesar de las circunstancias. Eso me lleva a mí a decir: Señor, no importa lo que pase, mis ojos están puestos en vos, y yo sé que si mis ojos están puestos en vos, todas las cosas terminan de una manera diferente. Y último versículo de hoy, queremos cerrar con esto. Habacuc 3, del 16 al 19. Al oír esto me estremecí por dentro, mis labios temblaron de miedo, se me doblaron las piernas, caí y temblé de terror. Esperaré en silencio el día venidero, cuando la catástrofe golpee al pueblo invasor. Aunque las higueras no florezcan y no hayan uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Es maravilloso esto. Dice: aun cuando la higuera no florezca, no tenga fruto, aun cuando las circunstancias sean terribles, yo me alegraré y me gozaré en el Señor. Ahora fíjense, si con circunstancias de hoy en día que nada se comparan a esto que acabamos de leer, tenemos ganas de tirar la toalla, nos enojamos con Dios, nos enojamos con el pastor, buscamos a alguien con quien enojarnos, buscamos culpables. Con esas circunstancias de la vida de hoy, estamos dispuestos a tirar todo. ¿Quién se podrá mantener en pie en ese momento? Por eso, mis hermanos, este es un tiempo para ser radicales. Y
no hablo del partido político. Gente que esté dispuesta a dar batalla, a mantenerse firme hasta el final. ¿Por qué? Porque preferimos que hoy vos y yo temblemos frente a este mensaje, pero en ese tiempo estemos firmes, a que en este tiempo ignoremos ese mensaje, pero cuando llegue ese tiempo empecemos a temblar. Es necesario que todo esto pase. Entonces la pregunta es, quizás hoy vos escuchaste todo esto y dijiste, mamma mía, yo no sé si quiero estar para ese momento, porque es fuerte. Pero después vamos a leer más adelante en Apocalipsis que este mensaje es dulce y amargo. Es dulce al paladar porque estamos hablando de Cristo viniendo en las nubes. El plan se está desarrollando, pero es amargo cuando empezamos a entenderlo y digerirlo. Por eso es importante que en este tiempo, solo quien tiemble hoy ante su palabra, prepara las bases para mantenerse en pie. Porque va a venir un terremoto que va a sacudir todo y va a exponer cuánta base en Cristo teníamos y cuánta no. Y yo quiero declarar y profetizar en esta noche que somos parte de esa iglesia que tiene bases en Cristo. Y que no importa las dinámicas que vengan en el futuro, esta iglesia permanece firme hasta el fin. No importa el anuncio presidencial que se venga, no importa los reportes meteorológicos, no importa si se cierra todo nuevamente por una nueva pandemia que nació en no sé dónde. Esta iglesia se mantiene firme hasta el final porque su base es Cristo.